Esta mesa está a cargo de Gerardo Bustamante. Ya lo conocimos ayer en su fabulosa presentación y lectura de otros poemas de Abigail, que nos hablaba de su vida. Y ahora nos va a hablar de este libro y lo va a acompañar Dani Borbón, que también ya tuvimos el gusto de ver lo que hace de su obra. Y nos va a acompañar también en la mesa a Fabiola Palacios Bojorquez. Y el Bojorquez no es de Otis, sino que es la sobrina de Abigail. Entonces va a ser una mesa muy muy interesante. Les digo así rapidito, pues ya lo conocimos, pero Gerardo es afamado editor post-mortem de Abigail, es profesor investigador de la UACM y ha publicado 20,000 artículos sobre escritores latinoamericanos en revistas internacionales y libros colectivos. A él le debemos poesía del ISC del 2016, dramaturgia del 2014 y prosa del 2024, reunidos de Abigail. Bueno, les damos un fuerte aplauso. Les dejo el micrófono. Pues bueno, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. ¿Se escucha? Sí. Va agarrando bien. Pues de entrada me da mucho nervio tener aquí a Gerardo. Creo que gracias a todo este trabajo que digo, ya se ha hablado, ¿sí? Ahí está. Bueno, oh, wow, ok. Bueno, nada, que me emociona y me pone bastante nervioso tener aquí a Gerardo a un lado, porque gracias a él y todo este trabajo que ha hecho recopilando todo el material de Abigail, creo que en parte por eso se ha puesto nuevamente sobre la mesa este compilado de poesía, de su dramaturgia, ahora estas correspondencias, ¿no? Entonces, es una persona que sin conocerte directamente me ayudaste a conocer a Abigail, ¿no? Después ya que estuve viendo videos ahí contigo, de ti en internet, estuve como tratando buscando siempre como referencias a Abigail, terminaba dando contigo, con tu nombre, Gerardo Bustamante, ¿no? Como que ya es muy ligado y pues nada, me emociona. Y ya para empezar un poco, yo les entregué unas hojitas y un lápiz, porque cuando empecé a leer este libro, la primera necesidad que me surgió, que es el libro Correspondencias, Abigail Bojorquez, fue la necesidad de escribir una carta. Porque de entrada creo que me tocó como la última colita de este ejercicio de esperar la carta o mandar la carta. Recordé que de niño había una gringa con la que me escribía y me decía querida Daniel dentro de su mochés. Entonces era un ejercicio muy lindo. Ayer se hablaba mucho también del objeto como nostalgia, y mucho de cómo inicia el libro con todo el prólogo que Gerardo, y que toma otras voces también ahí que las incluye en este prólogo, habla del ejercicio de la carta y de la importancia de la carta, ¿no? En ese momento, del chisme también, ¿no? De esto que se cuenta, que se va a contar. Y hay un ejercicio muy lindo y que me hizo reflexionar y por el cual me gustaría compartir con ustedes. Hay un fragmento aquí que habla del diálogo diferido, les voy a leer. Diálogo diferido. Pues entre el tiempo de la escritura-recepción hay un diálogo que tiene lugar en la ausencia de uno de los dos interlocutores. Cuando escribo, el otro está lejos, pero cuando reciba mi carta, ella le hablará de mi lejanía. Le escribo a alguien que lo leerá en otro momento. Le escribo desde mi presente, pensando también en ese futuro. Y cuando yo recibo, lo pienso también desde esa lejanía en el que me escribió, pero desde este presente en el que me estoy encontrando nuevamente con él, ¿no? Me pareció como un ejercicio muy bello plantearlo. Por eso me gustaría que nos diéramos 5 minutos para escribirnos una carta, escribirnos a nosotros mismos posiblemente esa carta. Y vamos a hacer un poquito de trampa, porque esto lo comentaba ayer con Michelle, que me decía, mi psicóloga me recomendó que me escribiera una carta y después de un año la abriera o me mandara un correo y ver en qué momento estaba hace un año. Vamos a ponernos una fecha determinada, pero hablando del territorio, escribirnos desde ahorita, desde el hoy aquí en Caborca, empezar a escribirnos desde acá,
y pónganse una fecha en la que les gustaría abrirla y leerse desde ahorita. 5 minutos donde puedan recargarse. Este poder de la firma final a mí se me hace muy bella también, entonces como para sellar ese mandato. Pues primeramente buenas tardes, mi nombre es Fabiola Palacios Bojorquez y ya es la segunda vez que me toca estar acompañándote en la presentación del libro. Es muy significativo estar aquí. La historia que se ha vivido en la familia y que se platica, y más personas que han trabajado en juntar todo eso, pues me ha mostrado, como decía Daniel, un conocer íntimo de lo que es el tío Abigail. Primeramente, Gerardo, en lo que es el origen de esta obra, porque un libro como este no solo es no es como que vamos a armar documentos, ¿no? Entonces mi primera pregunta es, ¿cómo nació la necesidad en ti de reunir esta correspondencia y convertirla en un libro? Ok, bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Me da mucho gusto que estén aquí gente. Le decía al poeta Asís Córdoba que lo conocí hace muchos años en la Feria del Libro de Hermosillo, se llamaba en ese momento todavía. Él siendo pues muy jovencito, participamos en una mesa y lo he estado leyendo, su crecimiento profesional y ahora pues su participación aquí. Yo considero más que una respuesta sobre la necesidad mía, sobre la responsabilidad de dar a conocer a la sociedad un archivo que debía ser dado a conocer, porque las personas somos instantes en este mundo. Los documentos existen y creo que todos y todas, aquí está Carmelita Guzmán que trabaja con archivos precisamente, se pierden. ¿Qué es lo que pasa cuando mueren los abuelos, las madres y los hijos, los nietos se encuentran con papeles viejos, con correspondencias, con postales, con nombres que no le dicen, no le significan nada a las personas? Eso va a la basura. No tenemos una cultura, aunque hay leyes, ya hay legislación al respecto de la preservación de los archivos, así sean de personas que no son conocidas, ¿no? Hay instituciones en todos los niveles que las resguardan, las protegen, y más que una necesidad era una obligación. Yo jamás me propuse publicar este libro, sino que un texto me iba llevando al otro. Yo desde el 2012 estudio la obra de Abigail Bojorquez y he conocido a muchísimas personas que trabajaron con él, que fueron sus amigos, que fueron sus estudiantes, y otra me fue llevando a un hallazgo. Alguno me daba algún recadito, alguna carta. De ahí me apoyé incluso mucho con el poeta Dionisio Morales, que fue gran amigo mío y gran amigo de Abigail. Esas son parte de las herencias, porque él me proporcionó documentos, él me proporcionó telegramas, por ejemplo, originales, ¿no? Dionisio murió el año pasado y no sé el tratamiento de la documentación, porque Dionisio era una memoria viva, no solo de Abigail Bojorquez, sino de muchos otros escritores. Entonces, más que una necesidad, me parece que era una obligación, y ahí está al servicio de sus lectoras, lectores, para que el nombre de Abigail Bojorquez siga vivo, y sobre todo para que los especialistas, las nuevas generaciones están haciendo muchos estudios, muchas tesis, artículos, revisiones que no estoy haciendo yo y que me da mucho gusto ahora que la Unison hizo la revisión de navegación en Yosemite, y que ayer hubo en el Musas, en el ISC, el trabajo, ¿no?, de la posición que me encantaría, por supuesto, ver, porque pues así es como circulan los legados de los escritores. Gracias, Gerardo. Sí. ¿Qué implicó emocionalmente, ¿no?, encontrarte con una
cercano, tan cotidiano, pero al mismo tiempo, conforme leía tu libro, conforme leía las cartas, a un Abigail tan herido. ¿Qué te implicó a ti emocionalmente eso? Implicó un aprendizaje que un artista de la talla de Abigail Bojorquez va más allá de cualquier pose, ¿no? Pensaba, yo lo decía ayer, que normalmente en el ambiente de los artistas se cree que el actor, la actriz, el dramaturgo, el poeta, el narrador, son entidades desvinculadas un tanto de la sociedad. Esto tiene mucho que ver incluso con lo que Alicia estaba presentando tan claramente sobre la pedagogía y las prácticas pedagógicas. Yo creo que las prácticas de lectura y las prácticas de cómo concebimos al artista deben también de resignificarse para que podamos tener públicos, para que podamos tener talleres literarios exitosos donde se comuniquen y donde pueda el arte incidir en el nivel de violencia y horror que se vive en este país desde hace décadas y a nivel mundial, ¿no? Entonces, ver a este hombre herido pues es parte de una faceta que se traduce en su obra. Su obra es un posicionamiento crítico, no solamente por los temas que trata, sino también por el lugar que ocupa en su momento en las generaciones literarias nacionales, tanto en el ámbito de la poesía como la dramaturgia. Y platicaba ayer con algunos colegas del ensayo, porque Abigail Bojorquez fue un hombre prolífico en cuanto al ensayo. Fue un hombre que habló, decía yo en un libro que publiqué en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que se llama Prosa Reunida de Abigail Bojorquez, que hay un texto de 1983 que se llama Carta a un joven del año 2000, que parece que se la están escribiendo a estos jóvenes, ¿no? Que no hay esperanza. Yo siempre les digo a mis estudiantes, desde hace algunos años, cuando termina mi clase, siempre les digo, cuídense mucho, por favor. Y no debería yo de decir eso, pero que el estudiante, la estudiante, vaya a las aulas universitarias, salga de su casa, atraviese una ciudad como en la que yo vivo, en la Ciudad de México, y regrese a su casa vivo, ¿no? Que no sea una persona desaparecida, es un gran reto y es un dolor. Entonces, bueno, Abigail Bojorquez es quizás me estoy saliendo un poco de la pregunta, pero todo está vinculado. A mí me permite ver al hombre y no el artista en una pose, ¿no? Porque para eso hay fotógrafos famosos que retrataron a los grandes intelectuales de este país. Y Abigail Bojorquez era un hombre de a pie, de calle, ¿no? Nunca tuvo una casa, decía yo, alguien en la mañana, no recuerdo a quién, la casa que heredó de doña Lola García, la vendió, dilapidó el dinero, de tal manera que Abigail Bojorquez nunca tuvo una casa propia, ¿no? Él vivió siempre, tanto en la Ciudad de México como en Hermosillo, en alquiler. Una de las últimas cartas que cierra el libro, que es una carta a una amiga suya, escritora, donde le dice que está en el Jardín Juárez, ¿no? Se llama así, sí, de Hermosillo, es muy, muy famoso. A las 6 de la mañana no tiene dinero, le está pidiendo un adelanto por un trabajo de una corrección de estilo y le cuenta que tiene muchas ganas de agarrar un camión y narra, ve cómo está él dice entre borrachos y putas, ¿no? Y se siente pues en la orfandad, ¿no? Cuando yo entrevistaba a tu tía Blanca, por ejemplo, ella siempre me decía, cuando Abigail venía, yo siempre le compraba ropa porque ella trabajaba en una tienda de ropa para sus presentaciones, de esas camisas con el cuello, es decir, a la familia, las primas le proveían esto, pero él no tenía la humildad,
el posicionamiento de pedir ayuda, la ayuda de alguna forma está en estas cartas, y a mí sí me parecen muy críticas, ¿no? La forma en la que murió. Ahora hay muchas lecturas de resignificación, hablando de resignificaciones sobre esta figura, y yo decía el día de ayer pues que Abigail Borges no es una víctima, es circunstancia de su tiempo. Tampoco hay que victimizar esas vidas, porque vidas como las de él están las de acá. Yo ayer vi en una casa muy bonita, muy lujosa, y me dolió, ¿no? Yo vivo en la Ciudad de México y esa gente está ahí tirada también, y muchos. Solamente que, como yo le decía a Pablo en la mañana, yo estoy acostumbrado con las prisas hasta comer caminando, ¿no? Alicia, que vive en la Ciudad de México, pues hay que ir a dar clases, hay que trasladarnos mucho tiempo, pero el día de ayer que vi una instantánea diferente, en un momento donde no tengo que andar corriendo, exactamente llegó, y entonces esas vidas son vidas de orfandad, y le pasan a todos los artistas, ¿no? Yo he escrito en algunos espacios que Abigail Borges es un autor clásico del siglo XXI, y en ese sentido creo que cuando los jóvenes, a mí de repente me escriben varios jóvenes para decirme, oiga, ¿cómo puedo hacer? Porque estoy estudiando piano en el conservatorio y quiero musicalizar estos poemas, o quiero hacer una obra derivada, ¿cómo lo hago? Entonces yo les doy la ruta, y lo único que les digo, por favor, como yo tengo todo un repositorio de lo que se va haciendo, cuando se concluya y cuando lo registres, si es que lo haces, pásamelo para yo tenerlo en este repositorio, ¿no? Algunas de las cosas que Abigail hacía, escribía algunos textos. Cuando yo cuando el ISC publicó en el 2016 su poesía reunida inédita, pues algunos originales que a mí me entregaron algunos de los amigos de la Ciudad de México, borradores, pues todo eso, además de que ya está publicado, no es mío. En algún momento yo haré entrega, y no será dentro de mucho, a alguna institución, ¿no? Ya sea a Sonora, al Archivo General de la Ciudad. Digo, tampoco crean que tengo todo, ¿no? Pero así sea un recadito, si es parte del legado, hay que difundirlo, hay que sistematizarlo, para que las nuevas generaciones sigan trabajando con eso. No sé si era la pregunta, ya me sé. Para continuar con algo como una reflexión que me surgió a partir de esto que platicas, y bueno, igual vamos con esto, ¿no? Justo ayer también, como una persona me dice, ay, qué miedo, yo no quiero que después de morirme se publicara nada de lo que yo escribo, ¿no? O sea, pensando también en dónde queda la privacidad de la persona, porque al final estas cartas, sobre todo las más íntimas, digo, este libro tiene desde cartas a instituciones, recados como cosas muy simples, pero hay otras cartas donde justo se nos muestra este Abigail vulnerable, este Abigail amoroso, erótico, ¿no? Queriendo ligar también con varios chicos. Pero entonces, ¿qué nos da el derecho de tomar esto que fue pensado para un solo interlocutor y luego publicarlo y que se haga? También luego pienso, porque aparte de la escritura de Abigail, así sea la carta más simple, es bellísima, ¿no? O sea, también hay algo ahí que no sé desde dónde se piense. Ya para cuando Abigail empezó con este ejercicio, ya había publicado, o sea, ya el ejercicio de publicar cartas ya se había hecho. O sea, hay como muchos ejemplos. No sé qué tanto él también pensaba en que esto es material y que en algún momento se pueda como usar para algo. Pero sobre todo qué tan ético es el hecho de sacar, de mostrarnos qué tan necesario posiblemente sea también conocer esta parte tan vulnerable de Abigail y tan golpeada, porque hay como un patrón que se repite constantemente a lo largo de toda su correspondencia, que tiene que ver con la marginidad, con y que al final lo podemos ver en su obra,
pero su obra es algo que él decide, ¿no? Como publicarlo, como que esté ahí, no sé, me generó como, desde ese rato traigo como esta duda, y no sé si tengamos la respuesta también, pero si tienes algún comentario sobre esto. No, sí, claro, yo creo que los editores tenemos el compromiso y la responsabilidad de cuidar los nombres, no solo de la persona. Yo lo platicaba incluso con su familia cuando salió este proyecto, y una de sus primas me dijo: ¿y tú para qué te preocupas si Abigail nunca se preocupó por cuidar su nombre? Ahí está su propia obra, que es, claro, adelante, ¿no? ¿En qué hay que poner mucha atención? En cuidar el nombre y las identidades de las personas que posiblemente puedan estar con vida. Digo que tampoco crean que son tantas. Aquí hay una miscelánea, hay una carta que Fabiola, como familiar, quizás le llama un poco la atención cuando su tía Lola García le dice: ay, vinieron las de San Luis, ¿no? Tan pobrecitos que están, ¿no? Así como, porque la tía Lola García pues tenía, paro, dice Daniel, tenía una posibilidad económica, ¿no? Pero hay otras cartas. Yo he llegado a partir de este libro, por ejemplo, al poeta Mosén Francisco de Ávila, que es un monstruo como poeta, sonorense también, anterior a Abigail, que desde mi punto de vista merecería una edición, ¿no? Muy urgente, muy importante, y que se escribe con Abigail. Ahí hay varias cartas con diálogo diferido, como lo puse yo. Y ahí, por ejemplo, vemos a un Abigail que está siempre enfermo, que tiene problemas como de los nervios, que tiende mucho a la depresión cuando está en la Ciudad de México también, cuando tiene problemas de dinero en la Ciudad de México, pero que después va evolucionando, y hay unas cartas, digamos, ya las que son un poco más íntimas, que nos permiten conocerlo, y lo platicábamos con Fabiola, pues ella en el ámbito de las cartas familiares me preguntaba: oye, mi tía Sofía, o sea, la madre de Abigail Bojorquez, le escribió a uno de sus amantes una carta, pues que viene aquí, para decirle: apártate de mi hijo, porque si no te apartas, voy a hacer que mi hijo, no me importa que mi hijo pierda su trabajo, pero no le vas a seguir sacando dinero. Esa carta, ¿qué correspondencia y qué valor tiene? Eso puede ser un chisme. Hay una obra de teatro que se llama Ave Fénix, levántate y expira, donde Abigail Bojorquez, con palabras más, palabras menos, introduce esa carta. Por lo tanto, toma relevancia la idea de que se inserte un texto, porque uno se da cuenta que él estaba ficcionalizando una historia pues que había vivido, y que le había puesto a su propia madre un nombre diferente en la obra. Y cuando yo encuentro esto, este documento, digo, bueno, pues qué interesante. Lo mismo son algunas dedicatorias. Las dedicatorias, que son para textos, es decir, textos que nos ayudan a comprender el otro texto, pues entonces uno dice, vale la pena, porque el germen de la escritura. Hay una carta muy bonita a un joven escritor que no, digamos, no llegó a cuajar como escritor, es decir, si se llama Gabriel Rocha, por llamar algo, ¿cuántos Gabriel Rocha hay? De tal forma que no importa. Y Abigail le cuenta algunos sueños que tiene, y luego le dice, bueno, pues vente a vivir, aquí viviríamos muy bien, ¿no? Y le dice, me llama la atención porque hay toda una lectura psicoanalítica incluso. Aquí le cuenta un sueño y le dice, aquí seríamos como dos hermanas. Pero lo cuenta con unas palabras, con juegos eróticos que aluden a un sueño que ha tenido. Entonces yo no soy psicoanalista, pero si a alguien le sirve para construir esa personalidad de ese escritor que conoce muy bien las fibras sensibles y las lleva a la escritura,
pues me parece que es muy importante. Yo le decía en algún espacio que también hay una carta de José Emilio Pacheco donde le dice: eres un monstruo, es usted un monstruo como dramaturgo, ¿no? He tratado de conseguir su obra, eso lo hice en 1967, pero solo conozco su Nocturno del Alquilado y la Tórtola, que es teatro poético, y me han hablado muy bien de usted, y le dice 2 o 3 nombres. Eso es algo importante porque pues también es un reconocimiento de un contemporáneo que fue una pieza central en la literatura mexicana del siglo pasado. En estas páginas aparecen, leí amores, leí celos, leí desencuentros, y yo decía, a la torre, el tío tenía un apego. ¿Qué nos dices, Gerardo, eso sobre el mundo emocional en el que vivía Abigail? Bueno, pues es complicadísimo. Creo que la fragilidad es una de las adherencias a nuestra alma y a nuestro cuerpo, ¿verdad? Sobre todo cuando padecemos episodios de enfermedades complicadas. Bueno, cualquier enfermedad, hasta una gripa, ¿verdad? Es un estado de la fragilidad. Hay muchos momentos frágiles en la vida de Abigail. Uno de ellos es el sentido de no encontrar el amor más allá de una experiencia. Por eso creo que como poeta es muy efectivo, porque lo encontró a través de la escritura. Y otro de sus grandes amores pues siempre fue su madre, ¿no? Que murió en 1980 y que está presente en muchos poemas desde su juventud, ¿no? En este poema que ahora no traigo a la mente, pero que habla de Caborca como un pueblo lleno de saliva. El nacer en 1936 en este lugar, que una mujer tenga un hijo, pero ese hijo no tenga padre, que además el tema de la paternidad, en el caso de Abigail Bojorquez, es muy un enigma, ¿no? Porque doña Sofía habló muy poco sobre ese asunto. Hay algunas especulaciones que yo prefiero dejarlas como en especulaciones de su propio medio, de tal manera que la madre y el poeta pues son una simbiosis, ¿no? muy importante, y yo creo que esa es una de las grandes fragilidades. No en vano el libro blanco de la poesía reunida se cierra con un poema que le escribió el 2 de noviembre de 1994, que se llama Naufragancias, y termina diciendo: desde muerta mi ama desmadrada, ¿no? Son 3 sonetos encadenados en una historia de la ausencia más grande, o sea, esa idea de la orfandad del hijo por la madre. Y ahora existen y se habla y se difunde tanto asuntos de la tanatología, etcétera, que son muy pertinentes, útiles para la salud mental. Pero pues Abigail Bojorquez no tenía ni siquiera dinero para atenderse su problema cardíaco, mucho menos iba a atender el asunto del duelo, ¿no? Creo que ese es uno de esos grandes asuntos. Y bueno, sí, yo coincido que Caborca, a la vez que le escribió su elegía por los pasos que no regresaron, es un poema emblemático que es importantísimo para este lugar tan hermoso. Me quería decir, porque ahorita vi a Carmelita otra vez. Es muy curioso porque Abigail Bojorquez, primero, él fue registrado hasta 1937. Por eso es que ustedes se van a encontrar en algún momento que nació en 1937. Es decir, un año no tuvo un reconocimiento jurídico. Lo registraron en Pitiquito. Carmelita, cuando de las veces que he venido, pues yo hago mucho trabajo de archivo, yo me la paso en los archivos y me la paso entrevistando gente para conocer. Lo registraron como hijo y además también
esta de que dan cuando los bautizan. La fe de bautizo, claro. Sus abuelos son sus padres, legalmente y ante la institución religiosa. O sea, imagínense, eso es algo como, yo creo que esas partes de las carencias, de los estigmas que tuvo que aprender, ¿no? Ahora no pasa nada, las mujeres hay una elección a ser madres si quieren y a ser madres solas, sí, creo que ese es el término, o hay otros que van surgiendo y difícilmente se cuestionan como en los años 30. Entonces yo creo que esos son los grandes dolores, las grandes carencias de Abigail en la forma afectiva. Con esto ya voy a terminar, porque además tenemos una serie de actividades, son muy interesantes. Creo que Abigail Borges fue consecuente con su propia elección. Cuando las personas no piden ayuda, su propio medio lo entiende, en este caso su familia. Al final de su vida Abigail Borges tenía ya un problema con el alcohol que no pudo controlar, más un problema cardíaco. Creo que su familia fue inteligente y pues son de estas personas consecuentes, ¿no? Creo que sabía que su vida de carencia efectivamente iba a terminar de la manera en la que terminó. Por eso yo digo que no es una víctima, sino una circunstancia de su tiempo. ¿Cuántas personas frente a una enfermedad incurable deciden ser consecuentes y decir no? O no quiero tal operación, por ejemplo, o necesito un trasplante, no necesito un trasplante? Es eso. Pero bueno, creo que la carencia en Abigail Borges fue muy constante y lo pudo sortear o sacar adelante o materializar a través de su legado literario. Bueno, yo creo que yo con eso... ¿De qué manera la palabra tiene que ser así? Para el Dani como lector, ¿cuál de las series de cartas te gustó, te impresionó más? ¿Qué te dice? Pues definitivamente conecto con este Abigail erótico, ¿no? Que está ligado, o sea, porque encontré, igual Gerardo me puede desmentir, o simplemente, o sea, encontré también a una Abigail que utiliza su capital intelectual, ¿no? También como para el ligue un poquito, o sea, como también había algo en lo que, oye, yo te publico tal, o tú eres un gran poeta, o sea, como esta estrategia del ligue también que hacía que el otro también de alguna manera estuviera ahí, porque muchas veces también la contestación era, es que me gusta estar contigo más por tu cerebro que por tu cuerpo, ¿no? O por tu corazón, entonces también descubrir a este Abigail humano, ¿no? En acción, en medida como en el cruising ahí literario, estaba muy interesante. Para mí fue muy interesante. Y sí, también como descubrir este Abigail más doloso, ¿no? Como más desde la precariedad, desde donde se comunicaba, desde donde pedía favores, desde donde también sus lazos de apoyo, ¿no? Porque pues no estaba solo, a lo mejor no estaba la familia, pero tenía toda una red de amigos que constantemente estaba, con quienes estaba comunicando. Yo creo que eso fue como lo más interesante, eso me gustó. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Quieres micrófono?